Tercer canal de Colombia. Conectamos desde París. También estamos conectados en este momento con España, donde se encuentra nuestra invitada, a quien saludamos hoy, Carmen Parejo. Gracias por estar en el Tercer Canal de Colombia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar junto al admirado Daniel y también en el Tercer Canal de Colombia. Carmen, es que definitivamente este es un tema de talla internacional. Distintas organizaciones europeas se han pronunciado porque la soberanía de Colombia está en riesgo. ¿Y qué piensa Europa de eso, no? Esa es la pregunta, pero antes quiero ir al contexto y al análisis. Recientemente, hace unos días, fue incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lista Clinton, o los Clinton List, como para que suene un poco más americano. Es una lista elaborada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. La lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, ¿sí?, es utilizada como un arma política hoy por Donald Trump para someter a Colombia y a través de Colombia a todo el continente latinoamericano. Y vamos a hablar de eso en este análisis. Una lista Clinton donde puede entrar cualquiera. Usted que nos está viendo, señor televidente, en este momento, si le cae mal a Donald Trump y se le da la gana, va a estar en la lista Clinton. Y nos está acompañando en este momento, y digo cualquiera porque no se requiere un proceso judicial, unas pruebas, una investigación. Cualquiera es cualquiera. El que por sospecha le caiga mal a Trump entra en la lista Clinton. Si el vecino de Trump le cae mal, lo pone en la lista Clinton. Estuvo. Cualquier persona por sospecha puede ser sancionada o llevada a esta lista negra para acabar con su reputación de por vida y hacerle un daño a su persona y en este caso a todos los colombianos. Carmen Parejo Rendón es directora de la revista La Comuna, es columnista en RT, Russia Today antiguamente, también la hemos visto como analista en Hispan TV, en Telesur, en distintas cadenas internacionales. Carmen, ¿cómo interpreta esta acción agresiva de Donald Trump con Colombia, que cada vez tiene una escalada superior, no solo con Colombia, también con Venezuela, ante una posible e inminente escalada militar con un ataque con bombardeos por tierra contra nuestra soberanía y contra los colombianos y los venezolanos? Muy buena, pues a ver, yo creo que aquí hay una conexión entre dos mares. Hay un mar que es el Mediterráneo, que está viviendo un genocidio televisado, como todos sabemos, y hay un mar que es el Mar Caribe, que está viviendo una amenaza a ese espacio, que es un espacio de paz por parte de Estados Unidos. Y con estos dos mares, porque creo que Gustavo Petro, uno de los elementos que ayuda a este aumento del hostigamiento por parte de Estados Unidos, tiene mucho que ver con con el compromiso que ha ido desarrollando en relación a la causa palestina y que sobre todo creo que se vio de una forma muy contundente en la Asamblea de Naciones Unidas recientemente. A raíz de ahí hemos visto cómo se ha intensificado los ataques hacia Gustavo Petro, porque estaba representando no solamente una cuestión de soberanía de Colombia, sino estaba asumiendo un mandato que es un mandato podríamos decir un mandato popular pero internacional, que es ese mandato de hasta aquí hemos llegado, no queremos asumir un genocidio televisado y que se ha visto y que las protestas han llegado en todas las partes del mundo. Gustavo Petro se ha convertido en un referente, en ese representante de ese pueblo que protesta dentro de la Asamblea de Naciones Unidas, y a partir de ahí hemos visto cómo el hostigamiento hacia su figura ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Por eso digo que hay una conexión entre dos mares. Los mares son lugares de encuentros entre distintos pueblos, también son lugares geoestratégicos, son lugares que interesan para las rutas comerciales, para otros elementos, y desgraciadamente también han vivido, y lo estamos viendo en este caso en el mar Mediterráneo, cómo se producen ellos
pues la mayor devastación de la humanidad, ¿no? Cómo se puede llegar a los límites más insospechados. Y eso lo combinamos con un Donald Trump que tiene para empezar un gobierno un poco extraño, donde combina pues el universo MAGA con los grandes halcones tradicionales republicanos como Marco Rubio, que siempre ha tenido la obsesión de Monroe, ¿no? de conquistar América Latina. Por otra parte, también están los intereses de otros sectores de las tecnológicas. Son sectores muy difíciles de contestar a todos. Entonces vemos a un Donald Trump que no sabe por dónde tirar y que está buscando. Yo creo, el otro día lo mencionaba en un artículo precisamente en RT, que lo que estamos viendo es ese relato de un náufrago, ¿no? Que contaba García Márquez. Eso es lo que estamos viviendo, que es una forma de ocultar con tempestades lo que es todo un gobierno, toda una decadencia del sistema estadounidense. Esto es muy peligroso, hay un abandono por completo del derecho internacional, no sabemos a qué atenernos. Has dicho lo de la arbitrariedad de esa lista, pero todo es arbitrario. Y vivir en un mundo arbitrario es vivir en un mundo muy peligroso. Carmen, voy a volver a la lista Clinton. La lista Clinton. Y vamos a mencionar algunos de las personas que han sido incluidas en esta lista a nivel mundial. La lista Clinton ha sido incluido Bashar al-Assad, expresidente de Siria, Nicolás Maduro, de Venezuela, Jory Latortue, de Haití, Vladimir Putin, presidente de Rusia, Chen Quango, secretario del Partido Comunista de la región autónoma de Uyghur en China. Casi fue incluida, no fue incluida, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, y Julio Miguel de Vido, exministro argentino, ¿no? Pero sí fueron sancionados por Estados Unidos de otra manera. Y hago este análisis un poco como para entender realmente qué significa la lista Clinton, ¿no? Donde muchísimos narcotraficantes absolutamente peligrosos no han sido incluidos. Incluso muchísimos políticos juzgados por parapolítica y por narcotráfico en Colombia que han pagado cárcel no han sido incluidos. Y bueno, hacemos este análisis hoy con Carmen Parejo, quien nos acompaña desde España con una perspectiva europea de esta situación. Estamos en un momento electoral en Colombia. Hay dos candidatos fuertes en esta línea que podrían seguir con el proceso político de Petro, ese proceso humanista, ese proceso que busca redignificar al Estado colombiano. Uno es Daniel Quintero Calle, el otro es Iván Cepeda, los más opcionados. Está también Roy Barrera, pero Roy Barrera es un candidato que quiere acercarse a la izquierda, pero es muy amigo de la derecha. En ese contexto, ya la prensa simpatizante de los sectores de oposición en Colombia hoy anunciaron que vienen más sancionados en la lista Clinton, cercanos a Gustavo Petro, que vienen más funcionarios actuales y exfuncionarios de su gobierno. Dentro de estos sancionados podría estar el señor Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, contra quien, digamos, existen unos procesos, unas investigaciones, ¿no? Por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ha imputado cargos a Daniel Quintero por 43 delitos relacionados con irregularidades durante su administración como alcalde, una multa de 104 millones de pesos colombianos. Y a Iván Cepeda lo han querido relacionar como el brazo político de las guerrillas en Colombia históricamente, llámese FARC o cualquier guerrilla, sin que nada de esto tenga pruebas y sin que exista hoy un solo proceso penal o jurídico, judicial contra Iván Cepeda, quien acaba de ganar la consulta como candidato del pacto
en Colombia con una votación histórica de más de 1 millón de votos y se convierte en el candidato, hasta hoy ya el candidato del partido del presidente Gustavo Petro, que es el Pacto Histórico. Ahora, en este contexto, podríamos pensar que sí es posible que sean incluidos en la lista Clinton. ¿Por qué? Porque en esta lista pueden incluir a cualquier persona por sospecha, o cualquier persona que tenga vínculo o incluso que haga negocios con alguien que ya haga parte de la lista Clinton. Es decir, si el señor Daniel Quintero o el señor Iván Cepeda tienen un vínculo cercano, político, una relación con Gustavo Petro, por sospecha pueden ser incluidos en la lista Clinton. Si fuera eso, tienen algún tipo de investigación como las tiene Daniel Quintero en la fiscalía, pues ahí van a tener el soporte. O si tienen algún tipo de sospecha, como existe por parte de la ultraderecha, que dice que Iván Cepeda es de las guerrillas, de las FARC, pues de ahí se va a tomar Donald Trump. La pregunta que queremos hacerle a nuestra invitada experta hoy, a Carmen Parejo, es la siguiente, dando ya todo este contexto. Carmen, si el candidato fuerte del petrismo que pasa a segunda vuelta es incluido en la lista Clinton, quiere decir que ni siquiera va a poder manejar la financiación de su propia campaña, porque va a estar absolutamente bloqueado a nivel financiero y nadie va a querer ni siquiera donar recursos para su campaña. Si Donald Trump activa esta arma de guerra, que es muy posible que lo haga, para poner un paramilitar y realmente un narcopolítico en el poder de Colombia, que es lo que Trump quiere. Trump le está haciendo la campaña a los narcos de Colombia. Trump no está combatiendo el narcotráfico, lo está empoderando para que llegue a la Casa de Nariño. Si eso pasa, entonces, ¿cuál debería ser la respuesta de la comunidad internacional? ¿Y cómo se puede proteger a uno de estos candidatos para que realmente tengan garantías democráticas ante una intromisión tan absurda de los Estados Unidos? Bueno, en efecto, has dicho muchas cosas, pero en efecto lo que se ve claro es que están intentando impedir el proceso popular que se esté desarrollando en Colombia, al igual que se está desarrollando en otras partes de América Latina, que lleva muchos años desarrollándose, y que incluso más allá, que se está desarrollando a nivel internacional. O sea, todo esto de la multipolaridad que hablamos no deja de ser los pueblos que han estado subordinados a un modelo de dependencia, alzándose contra los regímenes que tenían, que les condenaban a esa situación de dependencia, para poder ser estados soberanos en el sentido, no en un sentido no en un sentido, ¿cómo se dice esto? No en un sentido individualista de la soberanía, sino en un sentido de una construcción de un mundo donde todos los estados, ninguno esté subordinado a otro. Entonces, este proceso popular que se está dando en Colombia, que lleva mucho tiempo dándose en Colombia, que saben que va más allá de Gustavo Petro. Gustavo Petro es actualmente el que ostenta el gobierno, pero el gobierno ni siquiera es el poder. O sea, el gobierno simplemente es una gestión. Pero el movimiento popular, que vuelvo a repetir, que trasciende las fronteras de Colombia, está ahí. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es cómo están haciendo una prevención de descabezar, dejar sin líderes a ese movimiento popular, como una forma de atacar a ese movimiento popular. Cuando decimos que se atacan los pueblos, nos referimos a eso, porque se ataca a la soberanía popular, ni siquiera ya a la soberanía nacional, sino a la capacidad que tienen los pueblos para decidir sobre sus propios intereses, y no sobre los intereses de oligarquías habitualmente parasitarias de otros intereses, como ya sabemos. Con respecto al tema del narcotráfico, también me parece importante. Como todos sabemos, Estados Unidos es un país que tiene un problema grave de salud pública con el tema de las drogas. ¿Dónde están las políticas para subsanar su problema de salud pública? No existen. Si a Donald Trump de verdad le preocupara la cuestión del narcotráfico, empezaría por subsanar un problema de salud pública que tiene en su país. No hay ninguna política para eso, al revés. Lo que estamos viendo es que dentro de su país lo único que hace es reprimir a su propio pueblo, a los migrantes, que son quienes han construido ese país. Ese país es un país de migrantes, hasta la familia a los sin techo, reprimir siempre a los sectores más vulnerables.
las personas que tienen la enfermedad de la drogadicción son esos sectores vulnerables, y Donald Trump les está faltando doblemente el respeto, porque no solo no los atiende, sino que los utiliza para otros fines que no tienen absolutamente nada que ver. Todo el mundo sabe que con el narcotráfico no se acaba de esta manera, no se acaba bombardeando lanchas no sé si son pescadores o a lo mejor sí que llevan otra cosa, no lo podemos saber porque bombardean la lancha. O sea, no se sabe qué pasaba en esa lancha, pero en cualquier caso son personas buscándose la vida. Eso no son los narcos son otra gente. Lo saben perfectamente porque efectivamente son los que no aparecen en esas listas, sino que casualmente has mencionado a varias personas que están en la lista Clinton que podemos decir que no tienen nada en común. Lo único que realmente tienen en común todos esos nombres que has citado es que en algún momento han molestado al poder unipolar de Estados Unidos. Han molestado por el motivo que sea. Que no se trata ni siquiera de justificarlo, de que a mí me guste más uno que otro, que obviamente cada uno tenemos nuestra preferencia. Pero coincide que todos ellos han ido en contra de sus intereses. Es lo único que realmente los unifica a todos. Sí, llama la atención que no hay ni un solo político europeo en la lista Clinton, de ningún país de Europa, ¿no? De momento, a no ser que surja algún político europeo. Y llama la atención porque pues, sí que existen casos de políticos europeos que se han visto vinculados a casos muy serios de corrupción o de lavado de activos. Entonces, ¿por qué no están en la lista Clinton, no? Entonces, acá estamos ante un escenario que hay que analizarlo con profundidad, que hay que analizarlo realmente desde una perspectiva técnica más que ideológica para poder no caer en la trampa de ese autoritarismo, de ese trono autoritario del señor Trump, que hoy está no solamente, digamos, continúa en esa escalada de un genocidio sin precedentes, no solamente está acabando con las Naciones Unidas, sino ahora quiere destruir absolutamente América Latina. Recordemos lo que fue el Plan Colombia, los militares gringos, norteamericanos, entrando a las selvas colombianas a violar a las indígenas, a torturarlas, violadores, mercenarios, norteamericanos, estadounidenses, con la bandera de Estados Unidos en su hombro violando indígenas. Y entonces resulta que eso es algo maravilloso, que hay que celebrarle al señor Donald Trump. Ese anhelo de acabar con el pueblo latinoamericano, de definitivamente, como dice Galeano, ¿no? Las venas rotas de América Latina, que bien rotas están realmente, y que realmente Trump lo que quiere hacer es desangrar absolutamente al pueblo latinoamericano. Lo está haciendo. Hoy le quita todos los aranceles del café a Vietnam, porque ya empezó con la guerra económica con Colombia y le va a poner todos los aranceles fuertes a Colombia en el café, en un país donde toman más café que agua. Y entonces eso va a generar, obviamente, va a buscar generar pobreza, va a buscar generar desempleo, inestabilidad en Colombia, porque esa es la manera como actúa el señor Trump. Pero bueno, en medio de todo este análisis, Carmen, usted está en España. Cuando se habla de los portaaviones y de los buques y de los bombardeos acá en Europa, en España, donde usted está, de parte del señor Trump y de sus amenazas y de que Colombia es un país que está drogando a todo el mundo y que está acabando con el planeta, realmente, ¿cuál es la lectura acá en Europa frente a esa desinformación que además es escalada y es corporativa y todas las grandes cadenas lo repiten como si fueran parlanchines? Pero ¿cuál es, digamos, la lectura un poco ya más técnica de una persona como usted, estructurada, analista de cadenas serias, escritora, que conoce América Latina, que ha ido a América Latina, que sabe cuál es la realidad de América Latina, que no cae en la trampa de la desinformación? Es bastante sorprendente el tratamiento mediático que se está dando a este asunto, en primer lugar porque Donald Trump no es una figura que caiga simpática, porque efectivamente se ha metido en distintos conflictos también con Europa en relación a los aranceles, en relación también a la subida del gasto militar para la OTAN. Ha jugado a un juego un poco controvertido con el presidente español, pero después, bueno,
Es un juego porque realmente a la hora de la verdad se ha firmado todo. O sea, simplemente ha sido una diatriba dialéctica. O sea, han discutido, pero al final se ha firmado todo. Lo que quiero decir con esto es que pese a que Donald Trump casi todos los días es una muy mala persona en los medios de comunicación, da la casualidad que con este asunto no están cuestionando la legitimidad en sí del hecho terrible de haber, de estar bombardeando lanchas en el Caribe, de estar amenazando directamente la soberanía de países e incluso de ese relato del tema del narcotráfico, por ejemplo, en relación con Venezuela, como si no hubiera habido, o sea, como si fuera la primera de Estados Unidos contra Venezuela, o sea, como si no existiera nada previo a esto. Es realmente llamativo porque una vez más parece que no tienen en cuenta la memoria de su público, que sabemos, que recordamos lo que pasó hace un año, lo que pasó hace dos, lo que pasó hace 100, o que si no lo sabemos podemos acceder a informarnos sobre todo esto. Pero se está tratando de vender que hay una escalada de conflicto entre Venezuela y Estados Unidos y poco menos que los demás están apoyando a Venezuela pues porque tienen intereses en el narcotráfico, algo así. O sea, es una narrativa completamente mediocre, de malos guionistas, pero que a base de incidenciemos algo que, vuelvo a repetir, es completamente ilegal la actitud que está teniendo Estados Unidos en el Caribe, aparte de ser una irresponsabilidad no solo humana, sino incluso desde una perspectiva económica. Un conflicto armado a gran escala en una vía fundamental como es el Mar Caribe, también tendría consecuencias a nivel internacional, consecuencias económicas, que parece que es lo único que les importa a algunos, pero se ve que tampoco les importa tanto. O sea, son capaces incluso de sacrificar algo de beneficios porque creen que después van a obtener beneficios mayores. Es terrible y creo que nos estamos acostumbrando a eso, a la desmemoria, a narrativas que no se sostienen y que son de malos guionistas. Vuelvo a repetir que hay días que vemos el noticiero y es completamente inverosímil, o sea, se cae en el absurdo constantemente. Y después, por otra parte, estamos naturalizando la ilegalidad internacional. Eso es lo que estamos naturalizando. Ya es verdad que existía ese supuesto mundo basado en normas, que realmente eran las normas que al llamado occidente colectivo le apetecían en cada momento, pero ahora que hay contestación, esto se está viendo de una forma más evidente. Y es lo que decía antes, estamos en un mundo arbitrario. Si no existen reglas del juego, es un escenario muy peligroso. Se tiene que apostar por conseguir llegar a acuerdos, porque existan reglas del juego, porque Naciones Unidas, si no cumple su función, se tendrá que crear otra cosa que sí lo haga. Si no, habrá que reformarlo. No sé exactamente cuál es el método, pero lo que está claro es que es necesario que haya unas reglas del juego que las cumplan todos los países y que esas reglas del juego nos garanticen por lo menos no vivir con esta arbitrariedad, que por cierto el gobierno de Donald Trump también impone internamente. No nos olvidemos que ha declarado al grupo, bueno, ha declarado a Antifa como grupo terrorista. Antifa realmente no es nada, no hay un grupo coordinado llamado Antifa. ¿Eso qué significa? Que cualquiera puede ser acusado de Antifa y ser considerado terrorista. Y esto lo está haciendo en su propio país. O sea, estamos viendo cómo Estados Unidos hace lo que hace en el mundo, también lo está haciendo contra su propia población. Es esa fase decadente del imperio que está llegando y ha llegado, yo creo, de una forma bastante cruel hacia su metrópoli, ¿no? hacia el propio Estados Unidos. Es un escenario terrible, vuelvo a repetir, por la arbitrariedad y por la normalización que estamos haciendo de esa arbitrariedad, de no importa, de la ley del más fuerte. Claro, y es que la ley del más fuerte solamente puede conducirnos a la destrucción. Sí, es que no cabe duda, Carmen, que Donald Trump nos está llevando al fin del mundo, al fin de los tiempos. Es el más apocalíptico loco de todos los presidentes que ha tenido los Estados Unidos en su historia. Hay que decirlo así, que es que no hay una manera técnica, por mucha objetividad que queramos tener en este análisis, para decirlo de otra manera. Acá hay una locura. Cuando ya se sobrepasa la racionalidad, eso es locura. Y acá hay locura de parte de ese autoritarismo, pero también pareciera, Carmen, que existiera un racismo, una estigmatización
generalizada, construida desde una narrativa mediática, no solo en Estados Unidos, también acá en Europa, hacia América Latina, en donde entonces todos los colombianos somos narcotraficantes y donde todos los venezolanos y todos los peruanos y todos los... Es una narrativa colonialista que también toca Europa, y ese silencio europeo es cómplice, es omisión con una situación que también afecta a Europa y que afecta a todo el mundo. Entonces, llegando ya, nos quedan pocos minutos, yo quiero preguntarle por eso, Carmen, realmente, ¿cómo se ha construido esa narrativa racista, colonialista, y cómo se puede destruir esa narrativa? Bueno, en primer lugar, el racismo no es de toda la vida. El racismo surge vinculado directamente al colonialismo y sobre todo se desarrolla teóricamente a partir del siglo XIX. Por lo tanto, y yo creo que esto es muy importante también decirlo, porque hay algunas personas que se creen que es natural y no es natural, está construido por la propia dominación colonial. Entonces hay que tener en cuenta que ese occidente está mediatizado por ese supuesto destino manifiesto que han ido cambiando en la excusa, pero que siempre ha estado ahí. Desde la conquista, colonización de América, que decían que iban a llevar una religión y no sé qué, hasta ahora que llevan la democracia. Es decir, realmente no ha cambiado, ha cambiado los temas que son con los que pueden convencer a la población, pero realmente el fondo y el trasfondo es el mismo. Es lo que se le escapó a Josep Borrell cuando habló de la selva y el jardín europeo, que al final son pensamientos que tienen. Yo antes pensaba que no, pero yo creo que sí, que lo tienen interiorizado. Pero a esto también se le suma esa crisis que he dicho que hay en Estados Unidos, que también hay en Europa, que es una crisis de hegemonía, pero también es una crisis del modelo, del propio sistema en sí mismo, y que está llevando a la búsqueda de chivos expiatorios. El chivo expiatorio es externamente, y por eso también esa persecución a los migrantes, es externamente todo el sur global. Internamente es lo que les recuerda lo que han hecho con ese sur global, que son al final la parte de la clase trabajadora más vulnerable de todos los estados, que son sus inmigrantes. En el caso europeo es con América Latina, pero yo creo que sobre todo es con los países musulmanes. Y yo creo que esto es lo que se está viendo de una forma más evidente, esa islamofobia, que al final Pero es son los que nuevos judíos. Es decir, acá, Carmen, acá entra en el análisis la narrativa de Trump sí, contra Colombia, contra Venezuela, generalizando absolutamente a toda la nación y a todo el pueblo como si todo el mundo fuera narcotraficante, y eso tiene unos efectos sociales impresionantes y delicados. Culturalmente hablando, esa estigmatización le hace muchísimo daño a estos países latinoamericanos, pero además está siendo alimentada por los medios, y se cuestiona al país productor o de donde está saliendo la droga, pero acá todo el mundo puede metérsela tranquilamente, si no preguntémosle a Sarkozy. Entonces, la pregunta es, si la cosa está así, ¿por qué esa doble moral? ¿Por qué los más de 70 millones de norteamericanos que están consumiendo droga no son penalizados, no los atacan con misiles, no los bombardean como a las lanchas? ¿Sí? bueno, yo Entonces, espero que no se digamos, los hagan tampoco, porque ellos tienen, no, claro, pero o eso sea, los es de la los doble moral norteamericanos. sí. A ver, o sea, estamos viendo los extremos, por supuesto que no, tampoco no estamos sugiriendo nada por el estilo, pero es la manera como se está tratando a Latinoamérica de parte de Estados Unidos, con una complacencia europea. Y porque no hay ni un solo narcotraficante reconocido, que hay muchos que son reconocidos, que estén en esas listas, que estén perseguidos. Eso es lo que no pasa. Incluso es habitual que narcotraficantes muy reconocidos hayan tenido muy buenas relaciones políticas internacionales. Recuerdo, aunque no quiero tampoco decir, porque tampoco hay tantas garantías democráticas como para decirlo, pero bueno, recuerdo un caso de alguien muy conocido de Colombia que estuvo en la toma
en la primera fiesta de celebración del triunfo de un presidente español muy conocido también. El líder de la oposición ahora mismo en España tiene fotos en barcos también con narcotraficantes y no pasa nada. Pablo Escobar. Hay esa doble moral. Con Pablo Escobar es el anterior, no, pero el de ahora era con otro, no recuerdo su nombre. El otro, sí, ya, el sucesor del trono. Entonces, esos vínculos de narcopolítica internacional no son nuevos. Y si vamos a hablar de una lista Clinton, tiene que ser la ley para todos, empezando por los vínculos que tienen, por ejemplo, el señor Marco Rubio, que no es tan rubio porque yo no le veo el rubio por ningún lado, y además, entre otras cosas, su cuñado, narcotraficante, condenado a prisión. O el de muchos políticos de sectores de la oposición en Colombia que hoy están criticando y que son candidatos a la presidencia, como el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que también tiene a un tío suyo en la cárcel por narcotraficante. Entonces también debería estar él en la lista Clinton, ¿no? Porque pues, si tiene familia metida en las cárceles de Estados Unidos por narcotráfico, tienen que estar en esa lista. Deja claro que esa lista no es legítima y que es una lista simplemente para castigar a las personas que incomodan a Donald Trump, pero que no tienen ningún tipo de legitimidad ante unos delitos probados ante la justicia internacional. Qué bueno sería que estuviera en la lista Clinton el señor Netanyahu. Sería espectacular, sería fantástico, porque es que el señor Netanyahu ha sido acusado de ser uno de los tipos más corruptos de Israel, pero aparte mató 47.000 personas y eso es terrorismo. Y de acuerdo a lo que indica la famosa lista Clinton, es que quien cometa terrorismo puede estar en esa lista Clinton. ¿Por qué no está Netanyahu en la lista Clinton? Entonces, estamos ante Donald Trump, ¿por qué no está Donald Trump? Porque bombardear lanchas de gente pobre en el Caribe debería de ser considerado terrorismo. Claro, es terrorismo, es terrorismo. Entonces dejamos esa reflexión para todos los telespectadores, para los miles de telespectadores que nos ven en el tercer canal de Colombia, un canal que hasta ahora todavía no está en la lista Clinton, y que ustedes pueden compartir esta entrevista, compartírsela a todas las personas posibles, porque acá este análisis es un análisis técnico, es un análisis serio, es un análisis con profundidad y pues hay que decirlo, Carmen, con una narrativa diferente a la narrativa aparentemente seria y técnica y rigurosa que venden muchos medios corporativos, pero que únicamente buscan desinformar y buscan estar arrodillados a los Estados Unidos. Hoy la soberanía de Colombia está en riesgo. Hoy la soberanía de Latinoamérica está en riesgo. También está Venezuela en el ojo del huracán y desde acá, desde la Comunidad Europea, yo estoy en Francia, Carmen está en España, generamos estos espacios de análisis en donde realmente podemos dar una óptica distinta a esta situación. Carmen Parejo, directora de la revista La Comuna, analista internacional de geopolítica, gracias por estar hoy en el tercer canal de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Seguimos conectados. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?